Quiero comenzar una nueva serie de mensajes titulado Escrito está. Y quiero comenzar diciéndoles que la frase escrito está en la Biblia alrededor de 80 veces escrita en diferentes formas. 67 de esas formas están escritas en el Nuevo Testamento y unas 13 a 14 veces está escrita en el Antiguo Testamento. Y tal vez el ejemplo más recordado que tenemos de esta frase escrito está en el Nuevo Testamento, en los capítulos 4 de Lucas y de Mateo. En esta parte de la Biblia y de Escrituras encontramos probablemente un episodio muy conocido acerca de Jesús cuando fue enviado por el Espíritu Santo al desierto antes de comenzar su ministerio. Y en medio del desierto tiene un encuentro cara a cara con Satanás. El mismo Satanás se le aparece y Jesús es tentado antes de comenzar su ministerio. Todo esto porque Satanás estaba tratando de evitar el proceso necesario para Jesús en la tierra, para no solamente cumplir el propósito enviando y llevando la palabra, sino el propósito que tenía final de ir a una cruz, morir por nuestros pecados, resucitar al tercer día y tener la victoria completa sobre la muerte. De esa forma, poder arrebatarle al enemigo lo que había ganado a consecuencia del pecado y de los errores que como humanos habíamos cometido al principio con Adán y Eva. De esta forma el Señor recuperó y tomó de nuevo las llaves de nuestra vida eterna y ya no más el enemigo tiene control sobre ellas. El Señor lo ganó en la cruz y pagó el precio por nosotros. Y por eso hoy podemos predicar con tanta seguridad y con tanta autoridad acerca de la palabra de Dios. Porque es que ese sacrificio y sobre todo la resurrección del Señor le dio una autoridad a esta palabra que está escrita. A esta palabra también que Él pronunció en medio de ese momento de tentación que les hablaba en el capítulo 4 de Mateo y de Lucas, donde Jesús fue tentado. Y en medio de la tentación, esta frase que les decía que aparece alrededor de 80 veces en la Biblia, Jesús las pronuncia y dice, escrito está. Y esta palabra escrito está le daba al enemigo una señal de que no podía o que hasta ahí tenía para tentarlo, porque Jesús entendía y tenía seguridad de lo que estaba escrito. Y que lo que estaba escrito era un cumplimiento y una verdad. Cada vez que nosotros creemos y cada vez que pronunciamos y declaramos y confiamos en una palabra, es como si le dijéramos a nuestra situación o al enemigo, escrito está. Y de esta manera se pone un sello y se pone un límite a la situación o a la circunstancia o al pensamiento que estemos atravesando. Esto hizo Jesús en medio de la tentación y por eso les decía que es probablemente el pasaje más conocido o que primero viene a nuestra mente cuando escuchamos la frase escrito está. Tiene que recordar que cuando Jesús menciona esto, lo que estaba declarando es la palabra de Dios es. La palabra de Dios dice, la voz de Dios dice, la declaración del Padre dice, escrito está. Todo eso, toda palabra, todo lo que viene del Padre es reflejado hoy a nosotros a través de las Escrituras. Dios decidió escoger alrededor de 40 autores para escribir las Escrituras y de esta forma, inspirados por el mismo Dios, poder escribir sus palabras, poder escribir su pensamiento, lo que es el corazón de Dios y traducirlo de alguna manera en algo que pudiera ser visible para nosotros. Estos hombres, 40 autores, muestran en las Escrituras el corazón de Dios, lo que el mismo Dios quiere decirnos y hablarnos, no solamente en el pasado, no solamente en el presente, sino las promesas que tiene también para nosotros en el futuro. Entonces, en otras palabras, la Escritura, que es inspirada por Dios y que es útil, como dice la palabra, para instruir en justicia, para llevarnos y corregirnos. El libro de Segunda a los Timoteos lo dice en el capítulo 3, versículo 16 al 17, cuando el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice, sabes, es que la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces les decía que toda esta Escritura está sellada y muestra el corazón de Dios, muestra el corazón del Padre y nos muestra y nos enseña lo que Él quiere para nosotros y cómo quiere que vivamos nuestra vida. Todo esto
es porque quiero que usted se vaya después de que terminemos con esta serie con una convicción segura, con un pensamiento que debe estar en su mente como cristiano y que debe ser una base fundamental en su vida. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa convicción? ¿Cuál es esa seguridad que tenemos que tener al final de esta serie y que nos vayamos al final de esta serie? Es el siguiente: una vida construida sobre la palabra de Dios es una vida victoriosa. Una vida que quiere ser victoriosa, una vida que quiere vencer los obstáculos, una vida que quiere cumplir el propósito de Dios, una persona que quiere desarrollar su vida espiritual, una persona que quiere crecer espiritualmente, tiene que tener esta convicción y tiene que caminar en esta convicción, tiene que crecer en medio de esta convicción. ¿Cuál convicción, pastor? Que una vida y nuestra vida debe estar construida y basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la autoridad fundamental de nuestra vida espiritual. Todas las ocasiones en las cuales aparece la frase escrito está en la Biblia, claramente es un énfasis. Cada vez que usted encuentre estas frases en sus diferentes dimensiones, usted se va a dar cuenta que es un énfasis directo de que la palabra de Dios es nuestro fundamento, de que la palabra de Dios es nuestra base fundamental. Que la palabra de Dios es aquello que nos guía, nos levanta, nos redarguye, nos instruye. En cada una de las formas en que usted va a encontrar escrito está en las Escrituras, se va a dar cuenta que es una manera de confirmarnos que la palabra de Dios es nuestro caminar, que la palabra de Dios es nuestra guía, que la palabra de Dios es nuestra instrucción, que es la autoridad fundamental de nuestra vida espiritual. Por eso debe salir siempre con esta convicción y necesita salir con esta convicción segura. Tu vida, nuestra vida, la familia tiene que estar fundamentada sobre la palabra de Dios. El libro de Juan, y vaya conmigo al libro de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, y ahora sí vamos más profundo, ahora que he entendido la importancia de la palabra de Dios. En el libro de Juan capítulo 1, versículo 1 al 5, se refleja y se revela la palabra no en algo, sino en alguien. Lo voy a decir otra vez. La palabra se refleja no en algo, sino en alguien. Se hace real, se revela de manera real en la venida de Jesús. Cuando en el libro de Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, se expresa de Jesús lo siguiente: y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Estaba con Dios al principio, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Y si recuerda algo del mensaje anterior que estuvo predicándonos nuestro hermano invitado desde México, de Monterrey, México, el pastor Bravo, va a entender que parte de lo que él hablaba de entender el tiempo de Dios es entender la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es el mismo Dios, es Jesús. Entonces la Escritura nos recala y nos dice: sabes, esta palabra ha estado desde el principio. Por eso desde el principio de los tiempos la creación se formó a través de la palabra de Dios. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, y entendemos por qué dice que estaba desde el principio. Sin él no se hizo nada de lo que se ha hecho. En él estaba la vida, y esa vida era la luz de toda la humanidad. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Esto me recuerda a algo que tenemos que tener como seguridad acerca de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es alguien que está muerto, sino alguien que está vivo. Y cuando digo esto, si reflejo a Jesús y reflejo la palabra a través de Jesús, podemos darnos cuenta que ese mismo sacrificio que él hizo en la cruz, pero la resurrección al tercer día, nos muestra que la palabra sigue siendo viva. ¿Me están siguiendo aquí? Porque tenemos un Dios vivo, tenemos una palabra viva. Si estuviéramos hablando de una religión con un Dios muerto, si estuviéramos hablando de unas escrituras con un Dios muerto, yo te entendería que la palabra o la escritura tenía limitaciones de alguien en quien está fundado algo muerto. Pero como tenemos un Dios vivo, la palabra de Dios sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo verdadera, sigue siendo una fuente de agua viva permanente que no se agota, porque nuestro Dios sigue estando vivo.
Aquel en quien se refleja la palabra es un Dios que está vivo. Y qué bueno es saber que nuestro Dios no solamente está vivo, sino que Él es el principio y el fin, el alfa y omega. Y que Él era el verbo aún desde el principio, que ninguna cosa ha sido creada si no es por Él y por su palabra. Esa es la importancia y la seguridad que quiero que tengas hoy acerca de la palabra de Dios. Porque eso te va a llevar a tener una convicción segura y una fuerte convicción de que cuando tú crees, de que cuando tú vives esta palabra, estás creyendo no algo que está muerto, sino algo que está vivo. Yo creo que aún no me está entendiendo aquí. Pero es que cuando tú estás creyendo una palabra que es real, que es viva, es muy diferente de cuando estás creyendo algo que es histórico, muerto, que ya pasó. La diferencia es que algo que pasa es como un recuerdo. Pero algo que está vivo es un recordatorio permanente de quiénes somos, de nuestras promesas, de para qué y para quién vivimos. En otras palabras, no estás viviendo una religión histórica, estás viviendo una experiencia relacional permanente con Dios, porque nuestro Dios sigue estando vivo. Tú no estás recordando, tú no estás declarando palabras de un Dios muerto. Estás declarando cada vez que tú le dices a tu situación, a tu circunstancia, a tus momentos difíciles, las palabras de un Dios que está vivo. Escrito está. Por eso la autoridad que tenía Jesús al declarar estas palabras. Escrito está. Por eso le pudo poner límite al enemigo. En medio de la tentación que estaba atravesando, escrito está. Cada vez que él le decía al enemigo, escrito está, le estaba poniendo un límite al enemigo, a la tentación, a lo que lo quería hacer caer. Qué bueno es que podamos ponerle límite a las situaciones que estemos atravesando en nuestra vida y que a través de la palabra de Dios, que sigue siendo una palabra viva, porque tenemos un Dios vivo, ponerle límite a lo que estemos atravesando o al pensamiento que estemos enfrentando, decirle, escrito está. La Biblia está viva. Juan capítulo 6 versículo 63 dice, el espíritu de vida. La carne no cuenta para nada, porque el espíritu da vida. Las palabras que les he hablado son en espíritu, son en verdad y son vida. Hebreos capítulo 4 versículo 12, una de las palabras, de los versículos que más me llama la atención acerca de las escrituras, nos declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, viva y activa, más cortante que cualquier espada de doble filo, penetra hasta dividir el alma, el espíritu, las coyunturas y la médula, juzga los pensamientos y actitudes del corazón. La palabra de Dios está viva, es activa, es eficaz para nosotros. Y el mismo libro de Hebreos nos dice que es tan cortante como espada de doble filo, que penetra hasta esos lugares más profundos. Aquí está hablando acerca del cuerpo humano y está haciendo un reflejo de lo que es el cuerpo humano y hasta lo profundo que podría llegar una espada de doble filo. Pero si lo ponemos en un punto espiritual, es decirte, sabes, la palabra de Dios tiene la capacidad de llegar a esos lugares donde nadie más puede llegar, donde la ciencia no puede llegar, por muy buena que sea y por muy avanzada que sea. Hay lugares en el corazón, en el alma, en el espíritu que no puede llegar, pero la palabra de Dios, que es viva y que es como espada cortante de doble filo, puede llegar a esos lugares que nadie más puede llegar. Esa es la palabra de Dios. Así que cuando estás viviendo esos momentos en la vida donde la limitación ha llegado, donde tus fuerzas no pueden más, tú puedes aferrarte a la palabra de Dios y decirle, yo creo esta palabra que es viva y eficaz. Cuando lleguen esos momentos difíciles donde tus pensamientos ya se salieron de tus fuerzas, donde ya no puedes más, tú puedes aferrarte a la palabra de Dios, a sus promesas, a la convicción que significa que la palabra es viva y eficaz y decir, no me voy a rendir, voy a seguir adelante, no me va a destruir este pensamiento. Cuando te aferras a la palabra que es viva y eficaz, cuando lleguen esas tentaciones, esas luchas que no vas a poder con tus fuerzas, aférrate a la palabra de Dios que es viva, es eficaz. Y entendiendo esto me di cuenta que la palabra de Dios
activa en nosotros muchas áreas que solamente cuando recibimos y declaramos una palabra pueden activarse. Y sabes, tratando de activar eso, y cuando digo activar es tratando de encender ese botón que a veces se nos apaga en nuestra vida a causa de las circunstancias, a causa de los momentos que vivimos, a causa de las dificultades que a veces nos absorben, que nos golpean, que nos dañan, que nos hieren, que a veces hacen que nuestra vida no esté en el nivel espiritual en el cual deseamos. Me di cuenta de algo, que hay algunos factores necesarios para activar esa palabra. Y el primero que quiero enseñarte es el siguiente, es la fe. La fe activa la palabra de Dios. Y quiero que lo resaltes y que lo escribas, porque es importante que entiendas que la fe activa la palabra de Dios. Es decir, esta palabra no se puede quedar solamente como un libro histórico. Y una de las formas en las cuales esto no es solamente un libro más escrito por 40 autores, que se convierta en una realidad y comience a ser activa y viva en tu vida, para que esta palabra deje de ser solamente letras escritas en negro y rojo y comience a escribirse en tu corazón de manera real, con una experiencia personal, y comience a hacerse viva en tu vida. Tienes que activarlo a través de la fe. La fe activa esta palabra. Esta palabra solamente leída se convierte en un libro más. Esta palabra sin fe, sin creerla, se convierte en un libro más que pones en tu librería, en tu biblioteca, que puedes leerla de vez en cuando para sentirte bien, pero que termina siendo solamente algo recordado, un libro histórico o algo que te hace sentir bien o mal durante el día. Pero cuando esta palabra le inyectas la fe activa esta palabra y no solamente queda en un libro, sino que se hace una realidad en nuestra vida. Ya no es solamente letras, ahora se convierte en una experiencia personal para nosotros. Por eso necesitamos la fe para activar esta palabra. La fe activa la palabra de Dios. Hebreos 4 versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha predicado el evangelio como a ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada, porque los que oyeron no lo combinaron con la fe. Entonces aquí es donde vamos a entender cuál es probablemente uno de los problemas más grandes y una de las diferencias que hay de pronto en el creer de muchos de nosotros o en el ver los resultados muchos de nosotros. ¿Dónde está la diferencia, pastor? La diferencia está en que algunos creen y otros no. Porque la palabra en sí ha sido predicada. La palabra en sí es hablada. La palabra en sí es enseñada. Y es la misma, tiene el mismo poder. No ha perdido su poder porque sigue siendo el mismo Dios vivo que fue el verbo en el principio y que por él fueron creadas todas las cosas. ¿Me están siguiendo? Porque como decíamos al principio, la palabra no es solo algo, la palabra es alguien. Entonces nuestro Dios y esta palabra no ha perdido ningún poder. ¿Qué está tratando de decirme, pastor? Estoy tratando de decirte que el mismo Dios y la misma palabra que fue suficiente para abrir un mar rojo es la misma palabra que puede suficiente para salgarte o para salir de la necesidad que estás pasando el día de hoy. La misma palabra que fue suficiente para levantar un paralítico es la misma palabra que tienes tú para declarar en medio de tu enfermedad o en medio de lo que estás atravesando en tu vida. ¿Me están siguiendo aquí? Pero pastor, aún no entiendo cuál es la diferencia. La diferencia es que algunos tienen la fe suficiente para creer esta palabra y vivir en la palabra y caminar en la palabra. Para otros es solamente un libro histórico que me recuerda algo que Dios puede hacer, pero yo no creo que lo pueda hacer conmigo. Come on. Y es ahí donde se marca una línea y se traza una línea diferente. ¿Por qué, pastor? Porque es que la fe activa esta palabra. La fe es como el ranch sobre las cosas. Los que no entendieron, no les gusta el ranch. Y los que no les gusta el ranch, hay un puesto para ustedes en el cielo separado de todos los demás. Yo le pongo ranch a todas las cosas. Por eso lo digo nada más. Es como el picante necesario para activar las cosas. ¿Dónde está mi gente mexicana también aquí? Come on. ¿Sabes? Ahora sí me entendieron, ¿verdad? Es la fe la que activa esa palabra.
es la que le da el sabor a esa palabra. Si usted no le pone fe a esta palabra, se va a quedar en un libro más que tiene archivado. Pero cuando usted camina en ella, cuando usted cree en ella, sabes, los obstáculos más difíciles los podemos vencer con la fe, con la palabra de Dios. Las dificultades más difíciles, Dios es todopoderoso para sacarnos, porque activamos la palabra a través de nuestra fe. A algunos no les sirvió, dice Hebreos, porque la oyeron, pero no la creyeron. ¿Y cuántos en la vida hemos caminado de esa manera en nuestra vida espiritual? Vamos a ser sinceros. Es más, ¿cuántos en la vida hemos atravesado momentos donde oímos la palabra, pero las circunstancias nos hacen ver como si la palabra no tuviera el poder o la autoridad para resolver nuestra situación, para ayudarnos en medio de nuestra situación, para protegernos en medio de una situación? Mira, si usted cree que usted es el único que atraviesa por eso, tranquilo, no se preocupe. Si usted se ha sentido alguna vez que no ha activado la palabra a través de la fe, bienvenido al club. Bienvenido a las personas que le ha pasado como a Abraham, que en algún momento la palabra le fue dada, pero su edad y lo que Sarita tenía en ese momento no le daba la posibilidad de creerlo. Trató de ayudar a Dios, se equivocó, pero no fue hasta el momento en que se tuvo esa convicción segura que pudo ver la promesa cumplida. Pero a todos nos ha pasado. Si no, acuérdese de Elías, cuando tuvo la confianza y la seguridad suficiente para enviar fuego del cielo, pero horas después estaba huyendo del terror, porque ese mismo Dios que le envió a ayudar, fuego del cielo, que le sacó fuego del cielo, ahora no era suficientemente para protegerlo de una mujer que lo amenazó de muerte. Yo sé que las mujeres pueden tener autoridad en algunas cosas, pero Elías pudo confiar con la misma seguridad y la misma fe, pero también vivió momentos, todos los hemos vivido, todos hemos atravesado ese momento, pero tenemos que recordar algo y ser recordados el día de hoy. No podemos olvidarnos que si queremos ver la diferencia, que si queremos que la limitación, que aquella situación que estemos pasando tenga esa limitación, hasta aquí llegó, escrito está, tenemos que declararlo con fe. Porque la fe activa la palabra de Dios. La fe activa la palabra. Lo segundo, para que podamos ver la palabra de Dios cumplida, para que podamos verla una realidad, para poder caminar en ella, no solamente necesitamos la fe que activa la palabra, sino, escucha esto, la revelación activa la fe. La fe activa la palabra, pero la fe necesita ser activada por algo. ¿Y sabe qué activa la fe? La revelación. Cuando usted se le revela la verdad, usted comienza a activar su fe. Y cuando usted activa su fe y lo mezcla con la palabra se hace activa. ¿Me están siguiendo el proceso aquí? Entonces es necesaria también la revelación para activar la fe. Y en esto de la revelación, dice la palabra en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 34 al 38. ¿Y cómo será esto?, preguntó María al ángel. Estoy leyendo esta historia porque el ángel se le aparece a María con una palabra. Pero tiene que recordar que María era una niña en ese momento. Y usted se imagina que a una niña se le aparezca un ángel y le diga: vas a quedar embarazada. Su imagen probablemente lo más natural sería que en forma natural iba a quedar embarazada. Pero usted se imagina ahora que le digan: no, es que no vas a conocer hombre, va a ser del Espíritu Santo. ¿Usted se imagina esa niña que puede entender acerca de eso? Probablemente nada. Sin embargo, si no se entiende esa revelación, si no se comprende esa palabra, lo más probable es que ella no iba a tener seguridad ni a caminar ni a aceptar el propósito o la promesa o el plan que Dios tenía para su vida. Y por eso María pregunta al ángel y le dice: ¿y cómo será esto? ¿Cómo es que va a pasar esto? Ya que yo soy virgen. El ángel respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo ha de nacer, será llamado Hijo de Dios.
porque ninguna palabra de Dios fallará jamás. En ese momento dice María: soy la sierva del Señor, respondió, que se cumpla tu palabra. Que se cumpla tu palabra. En lo natural sería difícil que María entendiera esto, pero en lo espiritual María recibió una revelación y eso la llevó a aceptar la palabra y que fuera cumplida. Por eso le digo que es necesaria la revelación para activar la fe. La palabra revelación tiene dos raíces. La primera raíz de la palabra revelación es lo que conocemos como el logos de la palabra. La palabra tiene estas dos raíces. La palabra de Dios tiene estas dos raíces, hablando acerca de la revelación. Y la primera de estas es la parte logos. Y logos significa la palabra escrita o la palabra hablada. Es decir, ahora lo que estamos haciendo es recibiendo el logos. ¿Estamos aquí? Porque todos están recibiendo tanto la palabra escrita como la palabra hablada. Esto es logos para todos, para todas las personas. Sin embargo, hay una segunda significado y hay una segunda raíz de la palabra. Y esa segunda raíz es el rema, no solamente el logos, sino el rema. Y no quiero confundirlos, pero el rema es la palabra revelada. Ahora, pastor, explícame de una manera que pueda atenderlo mucho más sencillo. Explícamelo con plastilina, con pleiro. Logos es la palabra que está siendo ministrado a todos. Aquí todos están recibiendo la misma palabra, todos la están escuchando. Sin embargo, para algunos esta palabra no va a quedar solamente en un logos, una palabra escrita, una palabra hablada, sino que para algunos va a ser un ajá. Para algunos va a ser como entiendo lo que quiere decir. Esa palabra revelada, esa revelación de la palabra se llama el rema. Mi pensamiento, mi deseo, lo que le pido a Dios es que no solamente te vayas hoy con un logos de esta iglesia, sino que puedas salir con un rema de Dios. Es decir, que la palabra se revela a tu vida de tal forma que digas, ahora entiendo lo que significa la palabra de Dios. Ahora entiendo lo que significa la convicción y la seguridad de que mi vida debe estar construida y basada en la palabra de Dios. Ahora entiendo porque vino una revelación, vino un rema a mi vida de parte de Dios, donde ahora entendí la palabra y sé y tengo la seguridad que debo salir de aquí con la convicción de que mi vida no puede seguir de la misma manera, que no puedo estar fundado en cosas emocionales, que no puedo estar fundado en las cosas de este mundo, que mi vida tiene que estar basada y fundada en la palabra de Dios. No todos van a salir con ese rema, porque se necesita la revelación. Y cuando esa revelación pasa, ¿qué ocurre? Nuestra fe se activa. La fe que necesitamos para activar la palabra de Dios. Entonces María tuvo el logos cuando el ángel le habló, pero tuvo un rema cuando María dijo, ahora entiendo que tu palabra sea cumplida. Voy a cumplir el propósito de Dios. Si Él me llamó a mí para ser la persona que va a llevar al Hijo de Dios, perfecto, voy a ser la persona porque ahora entiendo que soy un instrumento de Dios para que se pueda cumplir la promesa. Esa fue la revelación de María. Yo espero que usted salga de aquí con un rema de Dios. No solamente con una prédica hablada, con un logos, sino con una revelación verdadera. Porque eso lo va a llevar a activar su fe. Y me di cuenta que la revelación viene, la que activa la fe y la fe que activa la palabra, viene de otro factor necesario que necesitamos en la palabra de Dios. Y es meditar en la palabra de Dios. Porque la meditación de la palabra de Dios activa la revelación. Les llevé toda la historia del fin al principio. Pero si usted leyera estos factores, lo leería de la siguiente manera. La meditación activa la revelación. La revelación activa mi fe. Y mi fe activa la palabra. Y si lo viera de esta forma es, cuando yo medito en la palabra de Dios, se activa una revelación en mi vida.
Ese rema en mi vida, recuerda, revelación de Dios, activa mi fe. Lo que antes no entendía. ¿A usted alguna vez le ha pasado que usted ha leído una escritura de la Biblia y la ha leído 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 y la ha pasado de largo? Pero llega un día en que esa palabra es como que, ahora entiendo lo que Dios quiere decir. Eso se llama el rema de Dios. Y esa revelación activa su fe. Y su fe, ¿qué va a hacer? Va a activar esta palabra de Dios para que se haga una realidad en usted. Lo voy a poner en palabras más sencillas. Estoy a punto de terminar. Solamente me quedan 2 horas. No es cierto. Meditación. Cuando la palabra de Dios habla acerca de la meditación, hay un versículo que me enseñaron desde muy niño. Y me lo enseñaron con una música. Y desde niños, que los que fuimos a esa escuela, nos acordamos de esa canción, porque fue una escritura que está en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8. Y dice, nunca se apartará. Y lo cantábamos así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ellos fueron a la escuela conmigo y por eso se saben la canción. Y nos enseñaron desde niños. Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Me la enseñaron desde niño. Pero sabes, fue hasta una edad en que realmente entendimos lo que significa nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que medita de día y de noche. Y quiero darte algo increíble porque en el original hebreo, cuando estaba escrito este versículo, la palabra meditación en el hebreo, normalmente las palabras, sus significados son largos, son parágrafos, son frases largas. Y esta palabra meditación viene de algo que nosotros conocemos y que de pronto nos va a parecer un poco extraño que tenga ese significado la palabra meditación. ¿Cuántos alguna vez han conocido las vacas? Sí, las vacas. ¿No saben qué son vacas? Eso es una vaca. En la escuela se hace sonido. Rueda, salga de la clase. Las vacas tienen un proceso alimenticio. El proceso alimenticio de las vacas se llama el rumir. En el rumir de las vacas lo que hacen es que toman el alimento, lo mastican, lo mastican, lo mastican, lo mastican, lo mastican. Las vacas no son como yo como rapidísimo. ¿Cuántos de aquí, sean sinceros, cuántos de aquí comen rápido? Ustedes terminan antes de los demás. Yo pensé que era el único pecador. Gracias, Dios los bendiga, gracias. Las vacas comen lentamente el alimento y lo mastican. Por eso usted ve una vaca y lo ve masticando y comiendo y comiendo. Por eso dicen algunos, comes chicle como una vaca. Cuando lo ven a uno masticar y lo ven masticar, y al masticar se llama rumiar. El rumiar es esa acción que tiene la vaca de procesar su alimento en la boca y mantenerlo en la boca y masticarlo y masticarlos. Bueno, luego la vaca, escúchenme, ¿qué es el rumiar? Toman ese alimento, lo digestan y saben qué hacen las vacas, ¿verdad? Vuelven y ¿o ustedes no saben? Lo digestan, vuelven y lo vomitan. Sí, exacto. Lo vomitan y vuelven y lo mastican. Y lo mastican, y lo mastican, y lo mastican otra vez. Eso es rumiar. Escúcheme, cuando en el original se habla de la palabra meditar, está hablando exactamente de rumiar la palabra de Dios. ¿Alguien me está siguiendo aquí? ¿Sabes por qué las vacas hacen eso? Porque las vacas no quieren perder nada de los nutrientes ni las vitaminas que tienen el alimento que están comiendo. Déjeme llevarlo a la parte espiritual. ¿Sabes lo que usted hace realmente cuando está meditando en la palabra de Dios? Muchas veces vas a tener que hacer lo mismo. Y meditarla, y meditarla, y meditarla, y meditarla. Y de pronto sacarla otra vez.
Y volverla a meditar y volverla a meditar. ¿Por qué? Porque tú no quieres perder las vitaminas, la esencia, los nutrientes que tiene la palabra de Dios. Porque cuando tú haces eso, prosperará tu camino, dice Josué, y todo te saldrá bien. ¿Y qué sucede cuando tú meditas en la palabra de Dios? La meditas, y va a haber momentos donde de pronto pasaste un versículo de la Biblia, no lo entendiste, pero como la volviste a vomitar y la volviste a meditar y meditar y meditar, vamos a volver vacas espirituales el día de hoy. Y meditar, vas a volver a pasar ese versículo y dice, ahora entiendo, porque es que meditar la palabra activa la revelación. De pronto la pasaste de largo. Yo te invito hoy a que comiences a meditar en la palabra de Dios y vas a ver que va a activar la revelación. Y la revelación va a traer ¿qué? Va a activar el rema en tu vida. Y cuando hay un rema en tu vida, va a activar tu fe. Y cuando tu fe se activa, va a ser la que va a activar la palabra de Dios y vas a ver cumplida todo lo que dice la palabra. Era cuando decían amén o mu. Porque la fe activa la palabra de Dios, pero la fe es activada por la revelación. Y la revelación es activada por la meditación en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Josué podía tener la seguridad de que todo le saldría bien? Porque Dios mismo le dijo, escucha Josué, no tienes que tener miedo y temor. Yo sé que tú no eres Moisés. Yo tengo especial propósito para ti. Y vas a poder vencer tus enemigos. Y te voy a mostrar que estoy contigo. Pero nunca se aparte de ti la palabra, sino que medites en ella de día y de noche. ¿Sabes por qué Dios le decía esto? Porque él sabía que cada vez que Josué meditara en la palabra de Dios, en medio de sus momentos de temor, en medio del reto que tenía profundo de liderar un pueblo y llevarlo a la tierra prometida, él sabía que si meditaba en la palabra de Dios iba a haber una revelación de la palabra en la vida de Josué, y que esa revelación iba a llevarlo a activar la fe, a esa fe que necesitaba para creer de que si Dios le había prometido la tierra prometida, la iban a conquistar, y que no importaran los gigantes, la iban a conquistar. Es lo mismo que hoy te recuerdo: cada vez que tú meditas la palabra de Dios, se activa en ti una revelación, esa revelación que activa tu fe, y esa fe te va a llevar a entender de que si Dios te ha prometido algo, Él lo va a cumplir. Te ha prometido con tu familia, Él lo va a cumplir. Te ha prometido con tus finanzas, Dios lo va a cumplir. Te ha prometido con tu salud, Dios lo va a cumplir. Termino con esto. Regálame 5 minutos, te lo prometo. Termino con esto. Yo quiero que hoy te vayas con la seguridad de que queremos una vida y necesitamos una vida construida sobre la palabra de Dios. En las escrituras vemos en el libro de Primera a los Tesalonicenses, en el libro de Mateo capítulo 7, 24, la historia de un hombre que construyó su casa sobre la roca y otro sobre la arena. Y dice: estas son las palabras que les hablo, no son adiciones incidentales a su vida, mejora de propietario a su nivel de vida. Estoy traduciendo una versión que se llama El Mensaje Hoy. Son palabras fundamentales, palabras sobre las que debemos construir nuestra vida. Si incorporas, si pones estas palabras en tu vida, si las meditas, si llega una revelación a tu vida, si las rumes la palabra, si llega esa meditación a tu vida, si llega esa meditación a tu vida, que llega la revelación que activa la fe y que activa la palabra de Dios, dice la siguiente: estas palabras a tu vida, eres como un carpintero inteligente que construyó su casa sobre la roca sólida. Es como un hombre que construye su casa sobre la roca sólida. En otras palabras, aquel que medita la palabra de Dios, que permite que haya una revelación en su vida, que activa la fe en la palabra, es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Y usted sabe lo que pasó en esa historia. Vinieron los vientos, vinieron las tormentas, vinieron las tempestades, pero su casa no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Eso es lo que sucede en una persona que tiene la convicción segura: escrito está. ¿Qué pasa? Que cuando vengan las tormentas, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan las dificultades, cuando vengan los problemas, va a ser como aquel hombre que construye su casa sobre la roca, que puede declarar con seguridad: escrito está. Pero ¿de dónde ha salido esto? De una meditación de la palabra de Dios que te ha llevado a una revelación, que ha activado tu fe, y por eso puedes declarar con seguridad: escrito está. Pero ¿cómo hago entonces para que esa palabra se haga una realidad en mi vida? Número 1,
Lo primero que tienes que hacer es esto: debes aceptar la autoridad que tiene la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13. También agradecemos a Dios continuamente porque cuando recibes la palabra de Dios que oíste de nosotros, la aceptaste, no como palabra de hombre, sino realmente como es la palabra de Dios que está obrando en ustedes lo que creen. En otra palabra está diciéndole: lo primero que tenemos que hacer para vivir la palabra de Dios, para fundar nuestra vida en la palabra de Dios, para ser como ese hombre sobre la roca que pone su vida sobre la palabra de Dios, es aceptar la autoridad de la palabra de Dios. Escúcheme, no es solamente un libro predicado. Esto no es solamente un libro histórico, esto no solamente son números o son letras que son escritas, esta es la palabra de Dios. Y tenemos que aceptar que es la autoridad de Dios para nuestra vida, es nuestra guía. Este libro es nuestra guía, es nuestro fundamento, la palabra de Dios. Pero si tú no aceptas la autoridad de la palabra de Dios, vas a verlo como un libro más. Y como un libro más nunca vas a poder seguirla. Tú vas a tomar tus propias decisiones. Cuando Dios te está llamando a que tus decisiones y tu vida sea fundada y sea guiada por la palabra de Dios. Entonces tienes que aprender a aceptar la palabra de Dios. Número 2, tenemos que aprender a asimilar las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo asimilo, pastor, las verdades de la palabra de Dios? 3 cosas tienes que hacer. Número 1, escucha la palabra de Dios. Número 2, lee la palabra de Dios. Y número 3, explora la palabra de Dios. De esas 3 formas tú vas a poder asimilar las verdades de la palabra de Dios. Debo aceptar que es una autoridad. La palabra de Dios es la autoridad para mi vida. Pero número 2, debo asimilarla. Porque muchos aceptamos la autoridad de la palabra de Dios, pero nunca la vivimos. ¿Por qué? Porque no la leemos, porque no la escuchamos y porque no la exploramos. Escúcheme, yo estoy sorprendidísimo que para muchas personas el leer, el escuchar y el explorar la palabra de Dios, el meditar en ellas, es cosa de segundo plano. Yo estoy sorprendido que para muchas personas está fuera de su calendario el venir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y a veces a mí me cuesta entender esto. Y les digo esto, me cuesta entender por algunas razones. Y no lo digo esto en manera de sentirme en un orgullo falso. Pero escúcheme, yo no tengo estas orejas grandes por coincidencia. Si alguno lo había notado, ya lo notó. Gracias por mirarlas. Pero no son coincidencia. Escúcheme, es que yo no recuerdo domingos en que hayamos faltado a la iglesia. Y para algunos de nosotros se nos vuelve muy normal y muy tranquilo el faltar, el escuchar la palabra. Yo la verdad le digo, yo no recuerdo un domingo en que no fuera a la iglesia. Es más, hasta enfermos teníamos que ir a la iglesia. Yo les cuento las historias porque es una realidad. Yo recuerdo muchos de mis cumpleaños. Por alguna razón mis cumpleaños, 15 de noviembre, para que ya sepa. Apúntenlo en su calendario. Normalmente caen domingos, no sé por qué. Y la mayoría de mi cumpleaños, yo recuerdo, los recuerdos que tengo yo de mi cumpleaños es celebrándolo detrás de un piano en una iglesia. Con fiebre. A veces no podía ni siquiera levantarme, lo que usted diría, quédate en casa. No, mamá decía, en la iglesia te sana. Así lo decía, mamá, me siento terrible, que en la iglesia se sana. Y lo más tremendo es que me sentaba en la iglesia. Ni para decir que le dijera yo, viste mamá, ahora estoy en el hospital. No. Pero ahora entendí la importancia y lo que me querían enseñar mis padres cuando me decían no faltemos a la casa de Dios. Porque es que en la casa de Dios yo me lleno de la palabra de Dios. Yo escucho la palabra de Dios. En la casa de Dios yo leo su palabra. En la casa de Dios yo exploro de su palabra. Y eso a mí yo lo necesito para asimilar sus verdades. No solamente para verlas como un libro más, como letras más escritas en un libro que escribieron en la antigüedad que algunos hombres, no, sino para volverla una realidad en mi vida. Para asimilar las promesas de Dios, para asimilar lo que Él quiere y tiene planeado para mi vida, para entender que si en el libro de Jeremías Él le dijo a un profeta, yo sé los planes que tengo para ti, esa palabra también es una realidad para mí, y entender que a pesar de todo lo que esté viviendo, atravesando las dificultades que pueda vivir, yo sé que Él tiene planes de bien y no de mal para mi vida. Pero para eso yo necesito escuchar de Él, yo necesito leerlo a Él,
Necesito explorar y meditar en Él. Romanos capítulo 10, 17 dice: entonces la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4 dice: y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Explorando la palabra de Dios significa, como dice el Salmo 119, 11: he escondido tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Es tomar esta palabra y hacerla una realidad. Y yo quiero que salgas con esa convicción de que necesitamos la palabra de Dios para vivir en esta vida. Que necesitamos la palabra de Dios ¿para qué? Para sobrevivir a esos momentos difíciles de la vida. Esos momentos cuando viene la pérdida y el dolor. Esos momentos cuando nos traicionan y nos dañan. Esos momentos donde quedamos con cuentas en cero en un banco y no tenemos para dónde ir. Esos momentos cuando nos sentimos solos o solas. Esos momentos cuando llega la ansiedad o la depresión a nuestra vida. Esos momentos cuando viene el pensamiento del enemigo de que no vale, de que estás descalificado, de que tu error, tu pecado, tu pasado son los que controlan tu vida. En esos momentos es cuando yo necesito la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que me recuerda que yo soy perdonado, de que yo soy nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y Dios ha hecho cosas nuevas. Porque la palabra de Dios me dice que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Porque es la palabra de Dios la que me recuerda de que Él es mi pastor y que nada me faltará. Por eso yo la necesito. Por eso la convicción segura que tienes que llevarte el día de hoy, de que tu vida, nuestra vida, debe estar construida sobre la palabra de Dios. Debo aceptar su autoridad, debo asimilar sus verdades y debo aplicar sus principios. Santiago capítulo 1 versículo 22 dice: no se limiten a escuchar la palabra y se engañen a sí mismos. Hagan lo que dice la palabra. Va a marcar una gran diferencia cuando dejemos solamente de ver esto como un libro más y comencemos a aplicarlo y hacerlo una realidad para nuestra vida. Póngase de pie en esta hora si puede hacerlo. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo. Hemos sido recordados de tu palabra, Dios, de que si queremos una vida, Dios, más que vencedora, tenemos que basar nuestra vida en tu palabra, Dios. Y esa seguridad viene de cuando meditamos tu palabra, Dios. La meditación me va a llevar a una revelación más profunda de lo que tú quieres para mi vida, de lo que eres para mi vida y de lo que yo soy para ti, Dios. Esa revelación me va a llevar a activar mi fe, esa fe que necesito, Dios, para activar tu palabra, para que deje de ser un libro más, para que deje de ser una historia más y se convierta en una experiencia de vida real, personal, permanente. Ayúdame a aceptar tu palabra y la autoridad que es para mí. Ayúdanos a asimilar tus verdades y ayúdanos a cumplir tu ley y tu palabra, Dios. Y que seamos recordados hoy como Josué fue recordado un día en medio de su batalla, en medio de ese reto de la vida. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, iglesia. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. Yo quiero que usted haga un compromiso con Dios en esta hora, en el lugar donde está. Puede levantar su mano en el lugar donde está, si puedes hacerlo, como una señal.
Y puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Señor Jesús. Una vez más, dígale: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo una decisión. Hoy tomo una decisión que marcará el resto de mi vida. que marcará el resto de mi vida. Esa decisión Esa decisión es vivir es vivir y construir y construir mi vida mi vida en tu palabra. en tu palabra. Y ahora en adelante, De ahora en adelante, tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, es mi fundamento. es mi fundamento. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si usted lo cree en esta hora, permíteme orar. Señor, te damos gracias por cada persona que ha hecho este compromiso. Van a venir retos en la vida, van a vivir momentos difíciles en la vida, pero escrito está, Dios. Escrito está, Señor. Y ese va a ser nuestro lema de aquí en adelante. Esto va a ser nuestra bandera de aquí en adelante, Dios. Los pensamientos, las situaciones, las circunstancias, los obstáculos, las montañas, los gigantes que podamos atravesar no son más grandes que tu palabra, porque escrito está: mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, Señor. Padre, bendícelos, llévalos con bien a sus hogares, Dios. Guárdalos, Dios, en el resto de la semana. Que se llenen de esa meditación de tu palabra, Dios. Que se llenen de esa revelación de tu palabra, Dios. Esa revelación que va a aumentar su fe de tal forma que cuando lo pongan mezclado con tu palabra, harán una realidad, Dios, lo que tú has prometido para nosotros a través de ella. Los bendigo, Señor, que el Señor haga resplandecer tu rostro sobre ti, que el Señor te llene de su gracia, que su paz, su amor te acompañe en el resto de la semana y que todo lo que hagas prospere tu camino. Amén.